Bueno muchachos, entonces aquí con la misma cercha vamos a calcular lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la barra eje, que es esta barra. Nos están pidiendo la barra GF, que es esta, y nos están pidiendo la barra FH, que es esta. Entonces una sección que me corta estas tres barras es la línea roja que yo dibujé ahí. Esa línea roja me corta esas tres barras. Acuérdense que yo no puedo cortar más de tres, máximo tres. Y entonces voy a analizar el lado derecho, que es el lado más fácil, y yo tendría entonces una sección de este tipo. O sea, esto es este lado de acá, ¿de acuerdo? Ahí pasé las cargas, me hace falta colocar el valor acá de la reacción, que es 87.5. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar un punto donde hacer momentos que me elimine dos fuerzas y que me deje una. ¿Qué fuerzas eliminar y qué fuerzas dejar? Me sirve eliminar sobre todo las fuerzas inclinadas. Ojalá dejar las fuerzas que están rectas, porque de las fuerzas rectas conozco las distancias perpendiculares. De la inclinada no las conozco. Por conveniencia trabajaría con las fuerzas rectas, o sea, en horizontal o vertical. También se puede trabajar con las fuerzas inclinadas, pero hay que, por geometría, hallar la distancia, por ejemplo, en este caso, la distancia perpendicular a la carga. Y a veces se complica, a veces es fácil. Entonces, para no complicar el ejercicio, yo sugiero tratar siempre de dejar vivas las fuerzas o verticales u horizontales, ¿sí? Yo tengo que buscar un punto en donde yo haga momentos y elimine. Tengo tres incógnitas. Yo no puedo dejar tener una ecuación y tres incógnitas, eso no tiene solución. Una ecuación y una incógnita sí tiene solución. Una ecuación y dos incógnitas no tiene solución. Entonces debo eliminar dos incógnitas de las tres para quedarme con una sola. Eso se puede hacer de varias maneras, haciendo momentos en diferentes puntos. Si yo planteo momentos en el punto H, que es este punto de acá, yo eliminaría FH y eliminaría EG. Esa puede ser una opción. Y calculo GF. Esa puede ser una opción. La otra opción que yo tengo es hacer momentos en el punto F. Si hago momentos en el punto F, eliminaría FH, eliminaría GF y podría calcular EG. También es otra opción válida, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo hago momentos en el punto E? Si hago momentos en E, elimino EG, no elimino esta, no elimino esta, tampoco elimino esta, tampoco elimino esta. Me quedo con un dato y dos incógnitas. Eso no se puede resolver, entonces por este lado no es. O sea, el punto G, el punto E, momentos en el punto E definitivamente no puede ser. Entonces cualquiera de los dos anteriores a ese que les estaba proponiendo sirve. Yo voy a empezar haciendo momentos. Vamos a ver, momentos, sumatoria de momentos en el punto. ¿En qué punto? Hagámoslo en el punto H. A ver cómo nos va. Punto H igual a 0. Listo. Voy a hacer momentos en H igual a 0. Como voy a hacer momentos en H, hay dos. Ah, no. Pero no. Ah, vea qué interesante. Sí, este podría ser muy interesante. Si yo hago momentos en H, miren lo que sucede. En H está actuando la reacción, entonces no me genera momento. Por H pasa la fuerza FH, entonces no me genera momento. Y por H pasa la fuerza EG, entonces no me genera momento. La única que queda en la ecuación es la fuerza GF, que multiplicada por la distancia horizontal, que en este caso sería 3, ese momento debe ser igual a 0. Lo que quiere decir es que GF, el 3 lo pasaría a dividir, 3 dividido entre 0 me da 0, entonces GF es igual a 0. La fuerza GF es igual a 0. Muy fácil, salió ese dato, ¿sí? Listo. Ya sé cuánto vale GF, entonces ya resolví el primero de estos. Ahora, volvamos acá un poco. ¿Cuánto? Si hago sumatoria de momentos, ahora voy a hacer sumatoria de momentos en otro punto.
¿En qué punto voy a hacer sumatoria de momentos? Dije que en el punto E no me servía, ya lo hice en H, voy a hacerlo en el punto F. En el punto F la sumatoria de momentos es igual a 0. En el punto F confluyen esta fuerza FH, entonces FH no me produciría momento. Voy a cambiar de color para... FH no me produciría momento, GF no me produciría momento, pero EG y 87.5 sí me producen momento. Entonces vamos a hacer esa sumatoria de momento. Entonces EG me produciría un momento de qué tipo, me hace girar la viga, la cercha en este sentido. Eso para mí es positivo, entonces yo digo EG positivo multiplicado por la distancia perpendicular hasta el punto F. La distancia perpendicular hasta F es esto y sabemos que eso vale 3. Entonces EG multiplicado por 3 más o menos, no sabemos, miremos primero. 87.5 me hace girar la viga en este sentido. En ese sentido para mí es negativo, entonces menos 87.5 multiplicado por la distancia perpendicular entre 87.5 y F. La distancia perpendicular es esta y es 3 y esto es igual a 0. Muy bien, entonces tendríamos que EG multiplicado por 3, o sea 3 veces EG es igual a 87.5 multiplicado por 3 EG sería igual a 87.5 multiplicado por 3 dividido entre 3. Multiplicar por 3 y dividir por 3 es lo mismo que multiplicar por 1. Entonces EG es igual a 87.5. Muy bien, entonces llegamos acá y ya calculamos EG, que nos lo pedía, ¿vale? Ya tenemos 2 de 3. Nos queda solamente la fuerza inclinada, que a veces es la más complicada. Voy a retroceder y se me va a borrar todo. Espero que si necesitan esos datos devuelvan el video, pero es para no saturar la pantalla, porque luego se hace muy difícil entender. Créanme que no es fácil llevar un orden en estos tableros digitales, especialmente porque la tableta no colabora mucho y el programa no... Hay programas que reconocen la letra y al reconocer la letra inmediatamente le quitan la horrible letra de 1 y colocan una letra un poco mejor, pero este no es, definitivamente no es de esos programas. Bueno muchachos, entonces mira, ahí tenemos ya con más claridad el ejercicio y podemos empezar a resolverlo. Entonces voy a utilizar un color verde para esa fuerza inclinada. Esta fuerza inclinada tiene una componente en este sentido, en el sentido Y. Aquí hay unas flechitas que son mejores que la que yo estoy dibujando. Una componente en el sentido Y y una componente en el sentido X. Esa componente en el sentido Y se llamaría FH. Como es en Y, pues FH sub Y, pero aquí como no puedo colocar el sub Y, lo voy a colocar así, FHY. Y tendríamos por acá esta que se llama FHX. FHX, ¿vale? Muy bien, entonces esta es FHY. Vamos a buscar acá lápiz. Esta es FHY y esta es FHX, ¿de acuerdo? Nosotros ya sabemos, ya calculamos cuánto vale GF, nos dio 0, y sabemos cuánto vale EG, nos dio 87.5, ¿de acuerdo? Entonces miremos en X cuántas fuerzas hay. Hay una, esta es una, hay dos, estas dos fuerzas solamente en X, ¿sí? En Y, ¿cuántas fuerzas hay? Hay una, hay dos y hay tres. Tanto en X como en Y podríamos resolver por cualquiera de los dos. Yo me voy a ir por el lado X. Si yo planteo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, puedo decir
que esta fuerza de 87, vamos a decir que las que van hacia allá son positivas, las que van hacia allá son negativas. Esta fuerza de 87, la de eje, va hacia allá, entonces es positiva, entonces 87.5 y ya tuve en cuenta esta fuerza, ¿sí? La siguiente que hay en X es esta, FHX, también va en el mismo sentido, entonces también es positiva. FH sub X, y eso es igual a 0 porque ya no hay más fuerzas en X. Lo que quiere decir es que 87.5, paso la incógnita al otro lado, se me convierte en negativa. FHX quiere decir que FHX es igual a menos 87.5. O sea, FHX valdría 87.5, pero iría en el otro sentido, ¿sí? Si yo quiero arreglar eso, simplemente le colocaría la flecha aquí hacia acá, lo que quiere decir que esta no va subiendo, no iría subiendo, sino que iría bajando, ¿sí? Entonces va bajando, y lo que quiere decir es que esta no va saliendo, sino que va entrando. Esta va entrando, entonces está igualmente cambiarle el sentido, que fue lo que me dio la ecuación, y entonces quedaría así, ¿no? Listo. Entonces FHX ya sé cuánto vale 87.5. Entonces con la ecuación típica de las componentes del vector, FH coseno de 45 grados, entonces FHX ya lo conozco, sé que vale, ¿cuánto fue que me dio? 87.5, es igual a FH, que es lo que quiero hallar, por el coseno de 45, que es 0.707. Despejo FH, y esto es igual a 87.5 dividido entre 0.77. Esto me da 123 punto algo, lo que nos dio 123.2 creo, igual a FH. Y ahí ya tengo todos los valores, el valor de EG, el valor de GF y el valor de FH. 123.2, ¿no? Listo, muchachos, entonces es muy fácil. El trabajo de ustedes consiste en calcular, para este mismo ejercicio, calcular la barra AB, calcular la barra BC y calcular la barra CE. Para eso les sugiero que seccionen su estructura en este punto, ¿sí? Si la seccionan en este punto, están pasando por la barra B, por la barra CB y por la barra CE. Entonces, por favor, calculen esto y me lo envíen al WhatsApp y yo se lo reviso, ¿vale? Muchas gracias, muchachos, espero que les haya servido la explicación. Vamos a detener el video y esto es todo por hoy.